Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística del viernes de la octava de Pascua. Las intenciones que ofrecemos para este día son las siguientes. Recordamos a nuestros hermanos difuntos, Alexander Enrique Siervo Chinchilla en su cuarto día, Raúl Eduardo Beja en su tercer día e Ismelda Vázquez de Becerra en su tercer aniversario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Hermanos, antes de disponernos a participar de esta Santa Misa, reconozcamos que somos pecadores e invoquemos la misericordia de Dios que nos perdona. Señor, tú que has venido a sanar los corazones afligidos por el pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo ofreces a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz. Concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los tomaron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarlos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Al Salmo 117 respondemos: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos del Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastraron la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor Jesús. Se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, celebramos el viernes de la octava de Pascua. A esta semana, luego de la fiesta de la resurrección del Señor, le llamamos la semana del octavario pascual, porque son 8 días en los que la Iglesia celebra con mayor intensidad la fiesta de la Pascua de la resurrección del Señor. Y los textos de la palabra de Dios están en sintonía con esa celebración pascual, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podemos considerar que es el gran evangelio del Espíritu Santo. Así lo denominan algunos de los escrituristas, como el gran evangelio del Espíritu Santo, porque el protagonista de toda la narrativa del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, que acompaña, que asiste,
la vida de la Iglesia, al punto de que siempre es mencionado por parte de los apóstoles y más que nada cuando quieren llevar a otros a la conversión a través del bautismo, donde ellos les indican que solamente recibiendo el Espíritu Santo podrán entonces convertirse en auténticos y verdaderos discípulos de Jesús. De esta manera, pues nosotros celebramos la fiesta de la resurrección del Señor en estos ocho días que nos vamos encaminando hacia una celebración pascual en la que reflexionamos acerca también de nuestro compromiso como cristianos que deben anunciar la verdad del Evangelio, porque nosotros estamos llamados a ser proclamadores pascuales de Jesús. ¿Y de qué manera nos hacemos proclamadores pascuales? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con el ejercicio de nuestra fe donde quiera que nos encontremos, porque el Señor se proclama con la vida, porque el Señor se proclama con obras concretas. El texto que acabamos de leer de los Hechos de los Apóstoles nos relata a Simón Pedro confrontando al Sanedrín, y es interesante cómo el Pedro de los textos del Evangelio es muy distinto al Pedro del libro de los Hechos. En los Evangelios Pedro a veces no mide las palabras y a causa de esas palabras altisonantes incluso fue reprendido por el Señor. Pero en cambio ahora el Pedro de los Hechos de los Apóstoles es un Pedro revestido de la fuerza del Espíritu Santo, que anuncia, que proclama con valentía que el Señor resucitado es la fuerza de la Iglesia y que por eso todos deben aceptar a Jesús, porque es el Salvador, y como Salvador del mundo, del universo, pues debe ser aceptado en el corazón para convertirse en un testigo valiente de esa fe que se proclama en su nombre. Así que, mis hermanos, yo los invito a ser testigos de Jesucristo en una Pascua auténtica y perenne, donde el Señor se proclame con nuestras obras, donde el Señor se manifieste también a través de una vida auténtica en comunión de hermanos, en la participación de la asamblea de fe, que es la Santa Misa. Qué importante es esto, porque si nosotros leemos los 3 momentos en que Jesús se apareció a los discípulos, allí sucedió algo interesante. El Señor se manifiesta a través de la comida, y en estos 3 momentos el Señor les prepara la comida, les explica la palabra, pero también les da de comer, que es una imagen de la Santa Misa, donde el Señor viene a encontrarse con sus discípulos, donde el Señor viene a encontrarse con nosotros para alimentarnos con la palabra, pero también para nutrirnos con la fuerza de la Eucaristía que se nos da y que en ella se nos manifiesta el Señor vivo y presente en medio de su Iglesia, resucitado verdaderamente. Así que, mis hermanos, que el Señor que vive entre nosotros sea proclamado con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestro testimonio. Amén. Vamos a presentar sobre el altar los dones del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos, para que nos los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo resucitado, y transfórmanos a nosotros, para que de las alegrías y trabajos de la tierra podamos elevarnos al deseo de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial Alexander Enrique Siervo Chinchilla, Raúl Eduardo Beja e Ismelda Vázquez de Becerra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo y su sangre me guarde para la vida eterna. Amén. En este momento hacemos la oración de comunión espiritual. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Ahora, Señor, que no puedo recibirte sacramentalmente, te recibo en el Espíritu. Alimenta mi alma y fortalece mi corazón, para así reconocerte a ti, Señor, como el pan de vida eterna, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entonar un responso en memoria de nuestra hermana Ismelda Vázquez de Becerra en su 3er aniversario. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién Cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Piense yo que mi Redentor vive, y en el último día nos levantaremos de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dale, Señor, el descanso eterno. y brilla para ellos la luz perfecta? Que nuestra hermana Ismelda Vázquez de Becerra, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso y eterno. brilla para ellas la luz perfecta. Que descanse en paz. Amén. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. A dar testimonio con alegría de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.